primera presentación y ustedes se van a dar cuenta que también es una sinopsis, es un resumen. Ustedes tienen que ir al libro a profundizar más. Entonces vean, los genitales de la mujer, del sistema genital femenino, se dividen igual que el masculino, ¿verdad? En genitales internos y genitales externos. Solo que aquí, pues obviamente cambian. Los genitales internos están los ovarios, las trompas uterinas, que también se llaman trompas de falopio, o salpinges, el útero, la vagina, y ya. Y luego en los genitales externos está la vulva y las glándulas mamarias. ¿Sí? Ahora, las glándulas mamarias, en algunos libros no las incluyen en los genitales externos, sino con un apartado distinto. Pero aquí, para fines prácticos, vamos a ver como genitales externos a la vulva y a las glándulas mamarias. Mucho ojo, ¿verdad? Vean cómo los genitales internos incluyen hasta la vagina. Incluyen hasta la vagina. Esto se lo recalco porque muchas personas creen que la vagina ya es un genital externo. No. El único genital externo real que tenemos en las mujeres es la vulva, que tiene varias estructuras, ¿verdad? Y como ya les dije, ahí de entenadita, las glándulas mamarias. Vamos a empezar con el ovario, ¿sí? Vamos a ver sus características generales. Miren aquí, lo primero que nos dice aquí esta diapositiva es que los ovarios producen hormonas y producen gametos, es decir, tienen los dos mismos trabajos, las dos mismas chambas que el testículo, producir hormonas y producir gametos. Vean, los ovarios, que son estos que están aquí de color blanco, ¿sí? Vamos a identificar las estructuras de esta imagen. Aquí tenemos los ovarios de color blanco, el útero, las trompas uterinas, una de cada lado, estos que se llaman ligamentos redondos, esto que está aquí enfrente es la vejiga, y esto que está acá atrás es el recto. Entonces, esto es una imagen de lo que nosotros en los hospitales llamamos el hueco pélvico. Bueno, ahí están los ovarios. Son dos. No están cubiertos de peritoneo. Recuerden que todas las estructuras que están en la cavidad abdominal están cubiertas de peritoneo, pero los ovarios no están cubiertos de peritoneo. Tienen una forma, luego vamos a ver por qué no están cubiertos de peritoneo. Tienen una forma oval, más o menos miden 2 por 2.5 por 3 centímetros, tienen un color blanco grisáceo y su consistencia es firme. ¿Se acuerdan que cuando vimos la consistencia del testículo nos tocamos los ojos para ver más o menos cómo se sentía? Acá no se toca como en los ojos, sino es más bien durito. Los ovarios son duros, tienen una consistencia firme. Y sus contornos, como ustedes lo están viendo aquí, son irregulares. ¿Por qué? Porque cada que hay una ovulación, pues se rompe, aquí vemos en este lado un folículo que está a punto de romperse, y cuando se rompe, pues deja una cicatriz aquí en la superficie del ovario, que son todas estas cicatrices que estamos viendo en este esquema del Netter. Y aquí al mismo tiempo nos damos cuenta por qué los ovarios no están cubiertos de peritoneo. Porque si estuvieran cubiertos de peritoneo, vean qué pasaría en cuanto el ovocito o el óvulo, como le dicen en el poli, es expulsado fuera del ovario. Si aquí hubiera una capa que lo recubre de peritoneo, pues este ovocito no podría pasar a las trompas, ¿sí se entiende? Porque se quedaría ahí metido entre la hoja del peritoneo. ¿Sí se entiende por qué no tienen peritoneo los ovarios? Quiero ver sus deditos. Bien. Ahora vamos a ver en dónde se localizan los ovarios. Los ovarios se localizan en una estructura que se llama fosita ovárica. Esta fosita ovárica tiene estos límites, son los que vamos a ver aquí, miren. Es la arteria ilíaca interna,
el uréter en el fondo, el ligamento ancho y la arteria uterina. Ahorita con esta imagen que vamos a ver lo van a entender mejor. Vean, aquí tenemos una imagen en donde estamos viendo el mismo hueco pélvico. Miren, me voy a regresar, pongan atención. Esta misma imagen es la que vamos a ver para ver la fosita, pero ya le quitamos todas estas estructuras. Nada más dejamos lo que es el piso de todo esto. Vean, vean cómo es. Aquí vendría el útero que está cortado. Aquí vendría la vejiga que está cortada. Aquí vendría el recto que está cortado. Y ahora vean, de este lado hay como un agujerito que se llama, que esta es la fosita ovárica. Es como un huequito que tiene ahí el piso pélvico. Y vean cómo los límites están señalados en color verde. Vean cómo al fondo de la fosa, se encuentra el uréter. Aquí está el uréter. A un lado está el ligamento ancho, que es esta estructura de color blanquecino que está por acá. Más hacia atrás y a un lado se encuentra la arteria uterina. Vean, aquí viene pasando la arteria uterina. Y más hacia atrás se encuentra la arteria ilíaca interna. Entonces, en esta imagen podemos ver el huequito que hace la fosita ovárica y los límites, ¿verdad?, que tiene esta fosita. Uréter en el fondo, a los lados el ligamento ancho, la arteria uterina y atrás la arteria ilíaca interna, ¿vale? Aquí, en este huequito, es a donde están localizados los ovarios. Miren, hagan de cuenta que mi mano es este huequito, ¿sí? Y que mi otra mano es el ovario. Ahí descansa en la fosita ovárica. Es como una cunita. ¿Sí se entiende? Bueno, ¿qué más? Vamos a ver que el ovario tiene caras, bordes y polos, ¿sí? ¿Cuántas caras tiene? Tiene dos, miren. Tiene una cara interna y una cara externa. ¿Cuántos bordes tiene? También dos, el anterior y el posterior. ¿Y cuántos polos tiene? También tiene dos, el superior y el inferior. ¿Vale? Vean, de las caras, la cara interna es convexa, se relaciona con el útero, con el mesosalpinx y con las asas intestinales. Ahorita, de todo esto vamos a ver una imagen. Mejor se las voy a mostrar en la imagen, ¿sí? Para que entiendan mejor qué son todas estas cosas con las que se relacionan. Vamos a ver primero las caras. Miren, dijimos que tiene una cara interna y una cara externa. Dijimos que la cara interna, fíjense bien, esta es la cara interna, se relaciona aquí, dice, con el útero y con el mesosalpinx. Este es el mesosalpinx. Y aquí arriba vendrían las asas intestinales, ¿vale? Entonces, estas son las relaciones anatómicas, o prefieren que se los diga aquí. Yo creo que es más fácil en la imagen, ¿no? Bueno, entonces, y la cara externa, que es la que se vería por acá atrás, si nosotros levantáramos el ovario, es la que está recargada en la fosita ovárica. ¿Ya vieron? La cara externa es la que está recargada en la fosita ovárica, ¿sí? Y las dos caras son convexas, es decir, las dos son curveaditas. Esas son las caras del ovario. ¿Cuál es la más importante? Pues la cara externa. ¿Por qué? Pues porque es la que se acuesta sobre la fosita ovárica. ¿Qué más? Ahora vamos a ver sus bordes. Miren, aquí estamos viendo al útero y a los ovarios como si estuviéramos viendo desde atrás hacia adelante a la mujer, de atrás hacia adelante. Y aquí nos podemos dar cuenta que los ovarios están en la parte de atrás del útero. O sea, los ovarios no están adelante, están atrás. Miren, me voy a regresar a esta para que ustedes vean, aquí está el útero y aquí está la vejiga. Entonces, si nosotros viéramos al útero por enfrente, no veríamos los ovarios. ¿Por qué? Porque los ovarios están en la parte de atrás del útero. ¿Ya vieron?
Entonces vean, aquí dice que tiene dos bordes, ¿verdad? El borde anterior es este, es el más importante. Dice que se relaciona con el mesoovario. El mesoovario es este ligamento de color amarillo que une al ovario con la trompa, ¿ya vieron? Por lo tanto, el borde anterior del ovario se relaciona con el mesoovario. Ahora, ¿qué es el mesovario? Aquí mismo nos dice, miren, el mesovario es una prolongación del ligamento ancho que une al ovario con la trompa. Miren, vean la imagen. Este ligamento de color amarillo que está aquí, que va desde el útero hasta la pared pélvica, está muy ancho y por eso se llama ligamento ancho. Hay un ligamento ancho de cada lado. Vean cómo aquí dice que el mesovario es una prolongación del ligamento ancho, porque se sigue hacia arriba y nos une al ovario con la trompa. ¿Ya lo vieron? Ahora, también en el borde anterior se encuentra esta línea que se llama línea de Farré, que es por donde entran y salen las estructuras del ovario. Podría ser como el hilio del ovario, ¿verdad? Aquí dice, en el borde anterior del ovario se forma la línea de Farré, que es esta línea, que es el hilio del ovario. Ahora, el otro borde, el que es el borde posterior, que estoy señalando aquí, vean cómo es un borde que está libre, libre hacia la cavidad abdominal. Entonces, de los dos bordes, el más importante es el anterior, porque ahí es a donde entran todas las estructuras al ovario. En cambio, el posterior, pues está libre, ¿sí? Y si nos regresáramos a las caras, ¿cuál sería la más importante? La externa, porque esa es la que se recarga en la fosita ovárica, ¿sí? Ahora vamos a ver los polos del ovario. Dijimos que tenía dos polos, ¿verdad? El polo superior, que es este, y el polo inferior, que es este. Ahora, vean cómo aquí, en el polo superior del ovario, tenemos dos ligamentos que se relacionan con el polo superior del ovario. Este chiquitito que parece un dedito, que es parte de la trompa, se llama ligamento tubo ovárico, porque a las trompas también les dicen tubas. Entonces, en el polo superior del ovario se encuentra el ligamento tubo ovárico y también este otro ligamento más grande, que es el más importante del ovario, que se llama ligamento infundíbulo pélvico. Entonces, el polo superior del ovario tiene dos ligamentos, se relaciona con dos ligamentos. En cambio, vámonos al otro polo, al polo inferior del ovario, ese solo se relaciona con un ligamento, el polo inferior, que es el ligamento uterovárico. Y si se llama ligamento uterovárico, ¿de dónde a dónde creen que vaya? Pues del útero al ovario. Entonces, los polos son bien fáciles. El polo superior se relaciona con dos ligamentos, infundíbulo pélvico y tubo ovárico, y el polo inferior solo con uno, que es el ligamento útero ovárico. Ok, si me van siguiendo, quiero ver sus deditos. Aquí pues no es cosa de entenderles, sino nada más de verlos, ¿no? Ahora, el ovario tiene varios ligamentos, que de hecho ya los mencionamos. Miren, uno de ellos se llama ligamento infundíbulo pélvico, que es el principal medio de fijación del ovario y va desde la región lumbar hasta el polo superior del ovario, como ya lo habíamos visto. También está el ligamento uterovárico, que ese también lo vimos y va desde el polo inferior del ovario hasta el cuerno uterino. El ligamento tubo ovárico, que les dije que era ese como dedito que manda la trompa hacia el ovario,
Y tenemos otro ligamento que es el mesoovario, que es una prolongación del ligamento ancho, ¿verdad? Ahora, vamos a ver esto en imágenes, miren. Aquí el título dice ovarios, sus ligamentos. Vamos a ver este. El infundíbulo pélvico. ¿Qué dice del infundíbulo pélvico? Que es el principal medio de fijación del ovario. Es este, ¿sí? ¿Qué más dice del infundíbulo pélvico? Que va desde la región lumbar hasta el polo superior del ovario. Entonces, este ligamento viene desde acá arriba, desde la región lumbar, y se inserta en el polo superior del ovario. Y es el principal medio de fijación del ovario. Aquí tenemos otro ligamento, pero este se llama ligamento útero-ovárico y va desde el útero hasta el ovario. ¿Pero a qué parte del ovario? En el polo inferior. Aquí dice, ¿verdad? Va desde el polo inferior del ovario hasta el cuerno del útero. Vean cómo el útero tiene dos cuernos, este cuerno y este cuerno. Entonces el ligamento uterovárico va desde el polo inferior del ovario, que es este, hasta el cuerno uterino de su mismo lado. Y aquí nos dice que este ligamento se inserta en la parte posterior del nacimiento de la trompa. Esto es importante porque hay una operación que se llama salpingoclasia, que es lo que la gente común conoce como ligadura de trompas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque aquí en los cuernos hay tres estructuras redondas. Déjenme ver si aquí se alcanza a ver. Me voy a regresar a esta. Miren, ¿se acuerdan de esta diapositiva? Vean, aquí en medio tenemos a la trompa, ¿ya la vieron? Atrás tenemos al ligamento uterovárico y adelante tenemos al ligamento redondo. Vean cómo en cada cuerno salen tres estructuras redondas, ¿ya vieron? Las tres son redondas. Y la que va en medio es la trompa. Entonces, fíjense, voy a dejar de compartir para que les explique lo siguiente. Cuando la paciente quiere ligarse las trompas para ya no tener más familia, a la hora que uno está operando, uno no le hace una incisión grandota, ¿verdad? Así como si fuera a hacer una cesárea, para ligarle la trompa. No, sino le hace uno una incisión chiquita de 2, o cuando mucho 3 centímetros. Pero con esos 3 centímetros que nosotros le abramos, no podemos ver la trompa, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Está muy chiquita la incisión. Entonces, si no podemos ver la trompa, ¿cómo le hacemos para amarrarla? Ah, bueno, pues de una manera muy sencilla, miren. Hagan de cuenta que mi mano es la pared del abdomen y aquí yo le abro 2 centímetros. ¿Sí se entiende? Aquí está abierto 2 centímetros. ¿Sí se entiende? Entonces, yo no veo nada, pero yo puedo meter mis dedos adentro del abdomen, acá por afuera, meto mis dedos, ¿sí? Y empiezo a buscar con mis dedos las trompas, ¿sí se entiende? Pero imagínense también que hay 3 estructuras redondas que salen de los cuernos. El redondo, miren, se los vuelvo a poner. Sale el ligamento redondo, la trompa y el ligamento uterovárico. Entonces, yo meto mis dedos por acá y empiezo a buscar y encuentro tres cositas redondas. Entonces tengo que agarrar la que está en medio, que es la trompa. ¿Sí se entiende? Y la agarro entre mis dedos y la jalo hacia afuera y entonces afuera ya puedo ver aquí la trompita. ¿Sí? Y entonces aquí ya le hago todo, la ligo y la corto y etcétera, etcétera. Y luego la vuelvo a meter, la empujo con mis dedos, ¿sí? Y luego me voy del otro lado del ovario, del útero, encuentro las 3 cositas redondas y agarro la del medio y la saco otra vez hacia afuera y acá afuera ya la corto y la ligo. Si ustedes no saben que tienen que agarrar la del medio y agarran la de hasta adelante,
pues le van a ligar el ligamento redondo, no las trompas, y la señora se va a volver a embarazar y los va a demandar, ¿sí se entiende? O si agarran el redondito que está atrás, le van a ligar el ligamento uterovárico y la señora se va a volver a embarazar. Entonces es por eso que nosotros les hacemos hincapié en que, que los ligamentos tienen bordes por los ligamentos, ¿verdad? Que los ligamentos útero-ováricos se insertan, aquí como dice, se inserta en la parte posterior del nacimiento de la trompa, para que ustedes sepan que ese no es el que tienen que ligar cuando hacen la ligadura de las trompas. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Quiero ver sus deditos. Ok. Entonces, si nosotros queremos resumir cómo van estas estructuras redonditas, diríamos que de adelante para atrás está primero el redondo, luego la trompa y luego el uterovárico. ¿Ya vieron? Ahora, si preguntamos al revés, ¿en qué orden va de atrás para adelante? Pues es al revés, primero el uterovárico, luego la trompa y luego el redondo, ¿sí? La cosa es que ustedes sepan siempre que la trompa siempre va en medio de estas estructuras. Bueno, ahora vamos a ver este otro ligamento que es el tubo ovárico. Aquí está, miren, aquí tenemos al ovario y aquí tenemos la tuba. ¿Ven este como dedito que va de la trompa al polo superior del ovario? Pues ese se llama ligamento tubovárico, que va del polo superior del ovario hasta la fimbria. Esta parte de la trompa se llama fimbria, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la fimbria son como deditos, ¿verdad? De una mano que se extienden hacia el ovario. Pero uno de estos deditos está más largo. Ese es el ligamento tubo ovárico. Y el otro ligamento que también ya habíamos visto es el mesoovario. Vean que aquí dice que es una prolongación del ligamento ancho que une el ovario con la trompa. Entonces ya dijimos que este ligamento se llama ligamento ancho, se sigue hacia arriba, se prolonga, y ese es el mesovario. Y es un ligamento que nos une el ovario con la trompa. Como ahorita estamos estudiando el ovario, se llama o le decimos mesoovario. Pero si estuviéramos estudiando a la trompa, diríamos que este ligamento se llama mesosalpinx, porque a la trompa también le llaman salpinge. Entonces, cuidado con este ligamento que se puede llamar mesoovario si estamos hablando del ovario, o mesosalpinx si estamos ya hablando de la trompa. Aquí lo tenemos, miren, más grande la imagen, en donde vemos que el mesovario es una prolongación del ligamento ancho que une el ovario con la trompa. Bien, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto de la anatomía externa del ovario? Si ustedes se dan cuenta, es una estructura pequeñita, pero tiene un montón de relaciones anatómicas, ¿sí? ¿Ya vieron? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que a ese ovario lo vamos a cortar como si fuera una telera, ¿verdad? Lo cortamos como si fuera una telera y vemos lo que está adentro de él, lo que quedó adentro de ese corte. Bueno, para empezar ya vamos a ver lo que se llama histología del ovario, es decir, vamos a ver cómo se vería el microscopio. Vamos a ver que el ovario tiene una corteza acá afuera y una médula. Aquí tenemos una línea resaltada de amarillo que es el límite entre la corteza y la médula. Entonces, ¿qué parte del ovario es más grande, la corteza o la médula? Pues la corteza, ¿verdad? La corteza está mucho más grande. Bueno, vamos a empezar a ver qué hay en la corteza. Miren, me regreso. Vamos a ver qué estructuras hay aquí en la corteza. ¿Ya vieron que hay un montón de estructuras?
Estas estructuras se llaman folículos y cuerpos postovulatorios. Entonces vamos a estudiar primero la corteza y vamos a ver qué estructuras hay ahí. Enumeradas de fuera hacia adentro. Miren, primero vamos a tener un epitelio germinativo, que son células cúbicas. Abajito viene una túnica albugínea, que es tejido conjuntivo. ¿Se acuerdan que el testículo también tenía una túnica albugínea? Pues el ovario también tiene túnica albugínea. Luego viene el intersticio del ovario, que aquí no se llama intersticio, como en el testículo, se llama estroma. Ahí es a donde vienen, pues, células de tejido conectivo, ¿verdad? Porque el estroma es tejido conectivo. Y ahí, en el estroma de la corteza, ahí vamos a encontrar folículos. Vean todos los tipos de folículos que existen. Los primordiales, los primarios, los secundarios y los maduros, que también se llaman de Von Graf. ¿Sí? Además de folículos, puede haber cuerpos postovulatorios, que son 3. El cuerpo rojo o hemorrágico, el cuerpo amarillo o lúteo y el cuerpo blanco o albicans. Todas estas estructuras, miren, me regreso, todas estas estructuras están localizadas aquí en la corteza. Pero aquí no las alcanzamos a ver porque es un aumento muy pequeño, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un corte, miren, aquí están viendo este rectangulito. Esto que queda aquí en el rectangulito lo vamos a hacer más grandote, ¿sí se entiende? Esto lo vamos a hacer más grandote. Y lo que veríamos sería esto, miren. Dijimos que de fuera adentro estaba una capa de células más o menos cúbicas que se llama epitelio germinativo. Debajo del epitelio germinativo dijimos que estaba la túnica albugínea, ¿ya la vieron? Aquí está la túnica albugínea. Y luego más hacia abajo estaba el estroma del ovario, que es el tejido conectivo. Y aquí en el estroma vemos todos estos folículos en diferentes etapas de desarrollo, ¿sí? Pero vean cómo sí es cierto lo que dice aquí. Enumeradas de fuera hacia adentro está el epitelio germinativo, luego la túnica albugínea y luego el estroma. Y en el estroma los folículos y los cuerpos postovulatorios. Aquí está entonces el epitelio germinativo, la túnica albugínea y más adentro el estroma ovárico. ¿Vale? Ahora, ¿qué tipos de folículos podemos encontrar en la corteza? Vean, ¿qué tipo de folículos podemos encontrar aquí? Ah, bueno, pues vean, vamos a empezar a ver a los folículos primordiales que pueden estar ahí en la corteza. Esto es muy importante porque los folículos primordiales son los folículos con los que todas las niñas nacen. Todas las niñas nacen con folículos primordiales. ¿Y en qué consiste un folículo primordial? En que tienen un ovocito primario detenido en profase de la primera edición meiótica. Pero miren, vamos a ahorrarnos la lectura de cada uno de ellos y mejor los vemos y viéndolos los describimos, ¿sí? Vamos a describir primero a los folículos primordiales, luego a los primarios, luego a los secundarios y luego a los folículos maduros, que también se llaman de Von Graf. Miren, aquí tenemos un folículo primordial. Dijimos que tenían un ovocito detenido en profase de la primera división meiótica. Aquí tenemos, miren, está un ovocito detenido en profase de la primera división meiótica. Vean otra característica, tienen una sola capa de células foliculares planas. Alrededor del folículo nada más hay una sola capa, vean, una sola capa de células foliculares planas, ¿sí? Y abajo de estas células, ya saben que debajo de todas estas células siempre hay una membrana basal. Esto sería un folículo primordial y es con el tipo de folículos que todas las mujeres nacen, ¿sí?
Bien. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un primordial y un primario? Vean, para empezar, el ovocito ya vieron que empezó a crecer, ¿sí? Vean, me regreso y vean cómo estaba bien chiquito, ¿sí? Acá ya en el folículo primario el ovocito ya creció y aquí dice que se rodea de la zona pelúcida. Esta zona de color más oscuro se llama zona pelúcida, que aquí nos dice que son mucopolisacáridos, ¿sí? Que son sustancias que van a permitir que entren y salgan nutrientes o desechos del ovocito. Ahora, miren, me regreso al primordial. Vean cómo el primordial nada más tenía una capa de células foliculares, una sola y además plana. ¿Ya la vieron? En cambio, el primario tiene varias capas de células foliculares, que ahora ya les vamos a decir, a dejar de decir foliculares y les vamos a decir células de la granulosa, ¿sí? Bueno, entonces, esta es otra diferencia, que aparecen más de 2 capas de células foliculares que ahora se van a llamar de la granulosa, varias capas. Y a los folículos primarios también se les conoce como primarios multilaminares, porque tienen varias láminas de células, o preantrales. Y también empieza a aparecer la teca interna, que es tejido conectivo que está rodeando al folículo primario, ¿sí? Bueno, ¿qué más, qué más, qué más? Bien, aquí les voy a hacer una analogía con el aparato reproductor masculino, porque se acuerdan que nuestros gametos en el hombre son los espermatozoides, ¿están de acuerdo? Y los gametos en la mujer son los ovocitos. Estos son los gametos. Ahora, de alguna manera, las niñas se enteraron de que los gametos de los niños tienen nana. ¿Se acuerdan quién era la nana de los espermatozoides? La célula de Sertoli, ¿se acuerdan? Porque la célula de Sertoli la detiene a los espermatozoides, les proporciona temperatura, les da de comer, etcétera, etcétera. Por eso dijimos que eran como sus nanas, ¿sí? De modo que una sola célula de Sertoli tenía ahí metida, encajados, a varios espermatozoides, unos 10 o 20 espermatozoides por cada célula de Sertoli, ¿sí? Entonces la niña se entera que los gametos del hombre tienen nana y dice, ah, no, pues si los espermatozoides tienen una nana, yo quiero que también mi ovocito, que es mi gameto, también tenga nana. Pero yo como soy mujer, siempre quiero más de todo. Entonces, vean, yo no quiero una sola nana, quiero muchas nanas. ¿Y saben quiénes son las nanas del ovocito? Todas estas células de la granulosa. Todas estas células van a darle temperatura al ovocito, lo van a proteger, le van a dar nutrientes y van a aceptar todos los desechos del ovocito. ¿Y por dónde van a pasar los nutrientes y los desechos? Por la zona pelúcida. ¿Ya vieron? Esta es la zona pelúcida. Entonces, el gameto de la mujer está sumamente consentido, porque nada más es una sola célula y tiene muchas nanas, ¿sí? En el hombre era al revés, era una sola nana para muchos espermatozoides. ¿Ya vieron las diferencias y las similitudes? ¿Sí? Bien. Ok, seguimos. Ya vimos los primordiales y los primarios. Ahora vamos a ver a los secundarios, los folículos secundarios. Vean aquí este esquema, ahorita lo explicamos. A los folículos secundarios también se les conoce como folículos antrales. ¿Por qué se les llama antral? Porque se les forma un hueco que se llama antro folicular. Vean, en histología, cuando nosotros estamos en esa materia de histología,
un hueco que están formando una serie de células se llama antro, ¿sí? Entonces, como aquí se está formando un hueco entre las células de la granulosa, quiere decir que se está formando un antro, aparece el antro folicular. No el antro al que ustedes van los fines de semana a bailar y a tomar chelas, no, no, no. Ese es otro antro. Aquí antro se le llama a este hueco, ¿sí? Y vean de qué está lleno ese huequito, ese antro. De líquido, que como ese líquido está dentro del folículo, pues se llama líquido folicular, que está constituido por mucopolisacáridos, que son sustancias muy prácticas para el organismo, que sirven para muchas cosas. Está lleno de proteínas, también está lleno de hormonas y de enzimas. Todo eso secretado ¿por quién? Por las células de la granulosa, ¿sí? Ahora, vean cómo también las células de la granulosa, aparte de que ya hay un antro, hay muchas más capas de las células de la granulosa. Tienen más de 2 capas de las células de la granulosa, vean. Y además, hacia afuera, se identifican fácilmente 2 zonas. La teca interna, que está aquí de color más clarito, y la teca externa, que está un poquito de color más fuerte, rodeando al folículo. Y vean cómo cuando ya es un folículo secundario, vean cómo el ovocito ya aumentó de tamaño, ya se hizo más grandote, ¿ya vieron? Y también la zona pelúcida ya se hizo más grande. ¿Por qué? Porque como ya creció el ovocito, pues necesita de una zona más grande, más amplia, para que sus nanas puedan pasarle alimentos y oxígeno y él pueda regresarle a las nanas todos sus desechos, ¿sí? Entonces, en un folículo secundario, el ovocito ya creció mucho y también la zona pelúcida. Bien, ahora vamos a pasar a los folículos maduros. Folículos maduros que también se llaman folículos de Von Graf o de Von de Graf, según el libro que estén viendo. Vean cómo estos folículos ya son muy grandes, ¿ya vieron? Vamos a ver cosita por cosita. Miren, para empezar el ovocito, el que está aquí adentro de este folículo maduro, ya no es un ovocito primario. Quiero decir, ya no es un ovocito primario detenido en profase de la primera división meiótica. Ahora ya es un ovocito secundario detenido en metafase de la segunda división meiótica, ¿sí? Y aparte de eso, vean qué tamaño tiene ya la zona pelúcida. Está grandísimo, muy grande la zona pelúcida. ¿Por qué? Pues porque el ovocito también ya está muy grande y necesita más comida y más oxígeno. Por lo tanto, hay una serie de células de la granulosa que lo siguen rodeando, ¿sí? Y como rodean al ovocito, parece que el ovocito tuviera una corona. Por lo tanto, a esta estructura, que son células de la granulosa, se llama corona radiada. Corona radiada, ¿sí? Bueno, ahora fíjense bien cómo el ovocito y su corona radiada no está flotando aquí en el líquido folicular, sino que está agarrado de la pared del folículo y está agarrado por una serie de células que se llaman cúmulus o ópulus, o también en algunos libros se llama cúmulus proliferus. Es decir, les vuelvo a decir, este ovocito y su corona radiada no están flotando aquí en el líquido, están agarrados de la pared del folículo. Y la estructura que lo une a la pared del folículo se llama cúmulus opulus. Y si nosotros nos vamos más hacia afuera, vemos que fácilmente identificamos ya las 2 tecas, miren, la teca interna, que es esta capita, y la teca externa, que es esta otra.
Estas capas van a tener importancia cuando veamos la esteroidogénesis en la mujer. Aquí, entre esta teca interna y las células de la granulosa, aquí entre estas dos, se forman muchas hormonas que vamos a ver más adelante. Este es un folículo maduro. Miren, aquí viene el resumen. Se notan ya las dos tecas, la interna y la externa. Contiene ahora ya un ovocito secundario detenido en metafase 2. Antes era primario. Tienen los folículos maduros una zona pelúcida muy desarrollada. Ya vean de qué tamaño está. Y tienen una corona radiada, que son estas nanas que están rodeando al ovocito. Y también tienen la estructura que une al ovocito con la pared del folículo, que se llama cumulus opulus. Entonces, vean, aquí les voy a explicar algo para que entiendan qué sucede. Cuando un folículo se hace maduro y empieza a crecer de manera muy rápida, se empieza a llenar de más líquido, de mucho líquido, llega un momento en que está, déjenme ver cómo lo puedo ejemplificar. Llega un momento en que crece tanto, que como globo se rompe. ¿Sí se entiende? Como globo se rompe. Y al romperse, fíjense bien lo que se expulsa. Se expulsa el ovocito, su zona pelúcida y su corona radiada. ¿Cómo podríamos verlo en un ejemplo? Miren, hagan de cuenta que primero, bueno, voy a hacer la mitad. Este es el folículo que está creciendo. Vean mi mano, ¿sí? Está creciendo aquí. Y esto, que es el ovocito, su zona pelúcida y la corona radiada, hagan de cuenta que es la tapita de mi USB. Y lo voy a poner aquí, ¿sí? Claro que ustedes se tienen que imaginar que tengo mis dos manos, ¿sí se entiende? Para que sea el folículo. Y que la tapita de mi USB está aquí adentro del folículo. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Bueno, dijimos que este folículo empezaba a crecer cada vez más, porque se llenaba de más líquido, hasta que se rompía, ¿sí? Entonces me voy a hacer un ladito para que vean la tapita del USB, que viene siendo el ovocito. Entonces, cuando se rompe, este ovocito se sale al romperse. Aquí nada más que se salió antes de que se rompiera. ¿Sí? Miren, haga de cuenta, se rompe el folículo y el ovocito se sale. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque el ovocito estaba aquí y a la hora de que se rompe el folículo, se sale el ovocito con su zona pelúcida y su corona radial. Es decir, se presenta la ovulación. Esto es lo que se ovula. Si se dan cuenta, no sale el ovocito solo, también sale con su zona pelúcida y con su corona radiada. ¿Por qué? Porque cuando ya se salió del folículo, sigue necesitando de sus nanas que lo cuiden, que lo protejan, que le den temperatura y que le sigan dando de comer, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que se encuentre con su príncipe valiente, que va a ser el espermatozoide que lo fecunde. De modo que el espermatozoide, cuando se encuentra pues se va a encontrar, va a tener que atravesar la corona radiada y luego la zona pelúcida para meterse. Pero eso lo vamos a ver ya más adelante. ¿Sí se entendió lo que es un folículo maduro? Quiero ver sus deditos, ¿sí? Siendo un poquito más específicos, miren, cuando empieza a crecer muchísimo este folículo, el ovocito, su zona pelúcida y la corona radiada se desprenden de la pared, se desprenden y queda flotando ahí en el líquido, queda flotando aquí, de modo que cuando se rompe el folículo, de la parte en donde se rompa, como esto está flotando, pues por ahí se puede romper, se puede salir por donde se rompió. Entonces ahí es cuando se presenta la ovulación. Ahora, esos son los tipos de folículos que puede haber, pero también dijimos que podía haber cuerpos postovulatorios. ¿Y qué son los cuerpos postovulatorios? Bueno, pues son estos tres.
Miren, está el cuerpo hemorrágico, que también se llama cuerpo rojo, el cuerpo lúteo, que también se llama cuerpo amarillo, y el cuerpo albicans, que también se llama cuerpo blanco. Entonces, miren, vean mi mano, ¿se acuerdan que el folículo maduro está creciendo y de repente ya creció tanto? Vean mi mano que se rompe, ¿sí? Entonces, al romperse, pues se rompen vasitos sanguíneos de su pared, ¿sí? Entonces, al romperse, todos esos vasitos sangran y la sangre se queda adentro del folículo, miren, se rompe y hagan de cuenta que aquí hay vasitos sanguíneos y entonces lo que antes era líquido folicular, ahora va a ser sangre del folículo que se rompió y por lo tanto se va a ver de color rojo y a eso se le llama cuerpo rojo. Sin embargo, el cuerpo luego transforma al cuerpo rojo en cuerpo amarillo a través de un proceso que se llama luteinización y da como resultado que cambia de rojo a amarillo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo se va llenando de grasa, va cambiando la sangre por grasa y ya saben ustedes que la grasa es de color amarillo. Específicamente, ¿de qué tipo de grasa se va llenando el cuerpo amarillo? De colesterol, pero de colesterol del bueno. ¿Y saben para qué se llena de colesterol? Porque ya saben ustedes que todas las hormonas esteroideas provienen del colesterol. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, por eso aquí se llena de grasa para producir hormonas y empieza a producir las hormonas de la mujer, ¿sí? Pero llega un momento en que este cuerpo amarillo no dura para siempre, nada más dura 11 días si no hay embarazo. Y después de esos 11 días se empieza a marchitar, empieza a desaparecer y entonces se forma, pierde su color amarillo, se empieza a volver blanquecino y al cabo del tiempo se vuelve totalmente blanco y por eso se va a llamar cuerpo albicans, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que es una secuencia, ¿verdad? Un folículo maduro se rompe, se presenta la ovulación y se va a transformar en cuerpo rojo, que dura nada más unas cuantas horas, y luego se transforma en cuerpo lúteo, amarillo, que dura 11 días, y después de esos 11 días se transforma en cuerpo blanco, o cuerpo albicans, ¿sí? Estos se llaman cuerpos postovulatorios. ¿Y por qué se llaman cuerpos postovulatorios? Porque solamente se presentan si hubo ovulación. ¿Sí se dan cuenta? Si no se presenta la ovulación, pues no hay cuerpos postovulatorios. Aquí estamos viendo, miren, un cuerpo hemorrágico de color rojizo, es este. Vean, aquí fue donde se rompió. ¿Ya vieron? Aquí se rompió y por aquí se escapó el lobocito con su corona radiada. Y luego se llenó de sangre y entonces por eso se ve de color rojo. Se llena de sangre y por eso se ve de color rojo. Pero como ya dijimos, el cuerpo hemorrágico solamente dura unas horas, es una estructura temporal, porque se va a transformar en cuerpo amarillo o lúteo. Vean cómo, miren, aquí pasó uno rojo, ya lo vieron de rojo, y aquí está pasando un amarillo, ¿sí? Entonces vean, ¿por qué se vuelve amarillo? Porque se llenó de grasa, ¿sí se acuerdan? Específicamente de colesterol. Bueno, este proceso de llenarse de grasa se llama luteinización, que consiste en que las células de la granulosa se hagan grandes y aparecen muchas mitocondrias y se llenan de gotitas de colesterol. Por esta razón adquiere un color amarillo. Todos estos cambios son producidos por la hormona LH. ¿Se acuerdan cómo se llama la LH? Hormona luteinizante. ¿Ya vieron? Por eso este proceso se llama luteinización. El cuerpo lúteo es funcional y produce grandes cantidades de hormonas,
pero principalmente de progesterona y estrógenos. ¿Y cuánto va a durar? 11 días si no hay embarazo. Ya cuando lleguemos a obstetricia vamos a ver que si se embaraza la mujer puede durar hasta 3 meses. Miren, aquí dice, esta estructura permanece 11 días de manera muy constante, después de los cuales, si no hay embarazo, se inicia un proceso ahora al revés de la luteinización. Se llama luteólisis hasta que se atrofia en su totalidad. En caso de que sí haya embarazo, esta estructura llega a permanecer hasta 3 meses. ¿Sí? Entonces ya tenemos el cuerpo rojo y el cuerpo amarillo. Y ahora el cuerpo albicans o cuerpo blanco es la última fase de la luteólisis, ¿verdad? Es decir, está pasando de amarillo a blanco. Es solamente tejido cicatrizal y por lo tanto no es funcional y no produce hormonas. ¿Sí? Y de esta manera vimos los 3 cuerpos postovulatorios. Ahora, es importante que ustedes vean lo que estamos viendo del ovario. Fíjense, empezamos a ver su anatomía macroscópica, ¿sí? Cómo está por fuera, cuáles son sus relaciones, qué color tiene, etcétera, etcétera. ¿Sí se acuerdan de eso? Es lo que acabamos de ver. Luego lo partimos como torta, como para hacernos una torta, y vimos lo que quedaba adentro. Y vimos que tenía una corteza y una médula. ¿Sí me van siguiendo? Y luego lo que vimos es qué cosas había, qué cosas podíamos encontrar ahí en la corteza. Y de fuera adentro vimos que tenía el epitelio germinativo, la túnica albugínea, el estroma ovárico, todos los folículos que ya vimos, que pueden ser primordiales, primarios, secundarios y maduros, y los cuerpos postovulatorios. Todos esos se ven con microscopio. Algunos crecen mucho y se pueden ver a simple vista, ¿verdad? Pero eso es lo que hemos visto del ovario hasta ahorita. ¿Sí se dan cuenta? Vamos avanzándole muy rápido, ¿vale? Fíjense, más o menos esto lo vimos en 1 hora de clase. Vamos a descansar unos 10 minutos y vamos a seguir con el ovario para ver su irrigación y sus drenajes y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no se desconecten, nada más apaguen su micrófono y su cámara y yo les vuelvo a llamar en 10 minutos. Profe,